Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:04 minutos, bienvenidos a Conversando con Emilio por Copacabana Estéreo, la FM de Noticias. En la dirección, Alexis Castro; en los controles, Ángel Gómez; en la producción, Adema Conde; en la transmisión, YouTube Noé Perdomo. Quien les habla, Emilio Materán. CNP número 22.133. Teléfono de contacto, usted no quiere llamar, 365-2575. Por WhatsApp también nos puede mandar mensaje, 0414-306-1837. Pero si prefiere llamarnos, 365-2575. Hoy nuestra invitada, nuestra amiga Vianelvi Sojo, ella es secretaria política de Acción Democrática. De Acción Democrática, me ahogué. Diputada de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional. Vianelvi, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, y a todo su equipo de grandes amigos, y gracias por la invitación a esta emisora del amigo Alexis Castro, muy buen amigo de mi difunto padre, con quien nos une justamente una relación entre esos dos señores, y ese respeto es inmenso. Vianelvi, el primer tema, en tu condición de diputada de la Asamblea Nacional, que nos gustaría tocar, tiene que ver con se habló de una posible designación, se anunció para el día de hoy, de los miembros del CNE, de los nuevos miembros del CNE. ¿Cuál es la situación? Bueno, sí, Emilio y amigos oyentes, la semana pasada hubo justamente la presentación ante la directiva de la Asamblea Nacional y a la plenaria de manera formal del listado de los aspirantes a ser rectores principales y suplentes de la directiva del 104 aspirantes. Y de toda la lista de aspirantes, pues quedaron 104 elegibles. Esos 104 elegibles pasaron en lista a la Asamblea Nacional en plenaria, y la ley manda que debe ser en un lapso máximo de 10 días que se designe, pues, por parte de la Asamblea quiénes son los 5 rectores principales y su correspondiente suplente. ¿10 días a partir de cuándo? Del día del ingreso a la Asamblea Nacional, que fue el pasado jueves. Así que hasta el día de mañana pudiera estarse convocando, porque de hecho el día martes, que fue día 15, el Reglamento Interior y de Debate, que es ley también de la propia Asamblea Nacional, manda el inicio de un receso parlamentario desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, pero justamente en atención a esta emergencia o esta necesidad de el nombramiento de este cuerpo rector del proceso electoral en nuestro país, quedó aprobada unánimemente una sesión permanente hasta tanto sea designada formalmente la nueva directiva. ¿Por qué no se hizo hoy, Vianelvi? Mira, básicamente debe haber acuerdos y ya hay acuerdos políticos, de las negociaciones políticas, para definir esos candidatos. Tú siempre tan incisivo, y además con unas preguntas que la respuesta tiene que ser, mira, básicamente son situaciones que entiendo que en la evaluación de todo son 104 perfiles, 104 aspirantes con posibilidad de tener la rectoría de este cuerpo que rige, como decía, el proceso electoral en el país, y debe estar haciéndose correspondientemente la evaluación que amerita Sí, te pregunto porque fíjate, se ha dicho en los corrillos políticos, bueno, que el chavismo está buscando nombrar un CNE que asuste a la gente, para que la gente no participe, porque Maduro tiene el 20%, y entonces si ese 80% participa, se acabó Maduro. Entonces, bueno, total de que, bueno, puro chisme, ¿no? El nombramiento dirá si eso fue así o no fue así. O pudiera, perdón, Benelli, para completarte el planteamiento, o pudiera buscar un equilibrio, ¿no?, de personas, porque siempre eso por supuesto la ley impide que las personas que sean ahí nombradas tengan una afinidad política, pero todos la tienen, o sea, y el pasado no, que si 3 eran del gobierno, además que hay gente que es del PSUV el día antes y entonces renuncian y después son rectores, ¿no? Entonces, ya ahí el descaro, ya ahí no cuidan ni la forma. Entonces, bueno, lo normal sería que tuvieran 3 miembros fueran del chavismo o afectos al chavismo, 2 miembros de la oposición, buscar un equilibrio, ¿no?
Pero ¿se está buscando ese equilibrio o se está buscando espantar a la gente? Mira, básicamente se ha estilado eso, ¿no? Esas tendencias, porque todos tenemos conocida inclinación hacia uno de los factores que el país radicalizado durante 23 años, pues obligadamente la gente tiene alguna afinidad y alguna cercanía. Y como tú lo has dicho, pues se ha visto que han salido de diputados, de gobernadores, de miembros de un factor para luego ser incluidos como rectores, que debería ser de acuerdo a la normativa, personas que no sean militantes en ningún partido político. Entonces, el renunciar a los partidos implica el dejar de ser militante. Entonces, en cuanto a la designación de rectores, mira, el coco en el CNE es la fallecida rectora Tibisay Lucena, nadie más que Tibisay para meterle miedo a la gente, con quien le metía miedo a la gente, pero... Bueno, Maduro dijo que el próximo CNE debería llamarse CNE Tibisay Lucena. Algo así, entonces, porque fue las máquinas de Tibisay, fueron las máquinas de Tibisay. De crear un CNE que cree miedo. Pero entonces, lo que quiero significar es que aún con ese CNE y con 5 rectores, básicamente porque teníamos uno, creo en ese momento, me estoy refiriendo al 2015, cuando ganamos la mayoría abrumadora de la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de cuál es el CNE que impera, ni quiénes son los rectores, porque los rectores tienen que aplicar la normativa. Aquí se trata de tener la conciencia, los electores, los venezolanos, de asistir al proceso electoral, de defender su proceso electoral, de hacer valer su derecho. El derecho es el voto. Aquí el arma a quien debe tenerle miedo al gobierno es al voto de los venezolanos, al voto masivo, porque debemos estar claros y entender que esa es la única forma de manifestación pacífica, constitucional y efectiva que tenemos. Los demás sí es un coco, lo demás sí es miedo que le meten a la gente, y lo demás sí es más bien son rutas que si llaman o que provocan esta abstención, están más bien favoreciendo el régimen y están asumiendo entonces la obligación o limitando el derecho que el ciudadano puede tener a expresarse y a cambiar esta situación país por la ruta electoral, pacífica y democrática y constitucional que tenemos. Bien, Luis, ¿qué se escucha? Tú estás en la Asamblea Nacional es una fuente de información muy importante. Además que tienes ahí de vecinos a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez, ahí de compañeros de trabajo, pues por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y esos son los que manejan la información. ¿Qué se sabe de las elecciones? Porque entonces... No, elecciones, le tiran. Elecciones este año, elecciones el año que viene. Lo que dice la Constitución no importa, lo ponemos cuando nos dé la gana. Le vamos a meter también las regionales y locales y en fin. Puros rumores y uno aquí afuera sin saber qué es lo que viene. Justamente, Emilio, hablan de diferentes hipótesis, por llamarlas de alguna manera, para ser científicos y no chismosos, ¿no? El tema jurídico, y más bien deja de ser un chisme, es una cuestión pública, notoria y comunicacional. Las elecciones, cuando se incorporó este último periodo, el periodo vigente del presidencial, del presidente Nicolás Maduro, se dieron el día 20 de mayo de 2018. O sea, ese periodo vence constitucionalmente el 20 de mayo de ese próximo año. Entonces deberíamos estar asistiendo a elecciones para renovar esa autoridad. Los procesos a que te refieres, que si va a ser solamente ese, que si van a hacer otros, probablemente haya algunos ajustes quizás, o tal vez no. Lo que sabemos es que constitucionalmente ese periodo vencería en mayo del próximo año. Debería haber elecciones antes, presidenciales. Presidenciales, o sea, ¿debería haber elecciones antes de mayo del año que viene? Por lo menos el 20 de mayo vence el periodo. Deberíamos tener la forma de renovar. ¿Y no debería ser a finales del 2024 según la Constitución? Ocurre que el proceso en el cual se acordó por llamados justamente y acuerdos entre la oposición y el gobierno de adelanto de elecciones, no sé si recuerdan aquella insistencia que se tenía desde la oposición, elecciones ya, y las elecciones se adelantaron, y en el momento en que pudimos haber participado y ganado, lo que se promovió fue la abstención, y por promover la abstención en ese proceso también tuvimos una ausencia gigantesca de los electores ante las urnas electorales para ejercer su derecho, y Nicolás Maduro es presidente otra vez, o fue presidente nuevamente. Y esta acción democrática, la acción democrática que tú representas, que lidera Bernabé Gutiérrez, ¿está preparada para elecciones antes de mayo, para unas elecciones antes de mayo del año que viene? Aclarando, Acción Democrática, la que yo represento, no, la única acción democrática, la acción democrática de la cual el compañero José Bernabé Gutiérrez Parras es su secretario general y candidato presidencial por decisión de la... Por ahí hay uno que dice que Henry Ramos Alú y un grupo de personas que dicen que son ADECO. Bueno, y andan con las banderas de ADECO. Hablábamos de autoridades del ente rector y hablábamos del CNE. Ante el CNE, el único representante de Acción Democrática es Bernabé Gutiérrez y la directiva que fue electa, de la cual formamos parte, directivas nacionales, regionales, municipales, parroquiales,
y esas estructuras están en la calle, esas estructuras están trabajando para el fortalecimiento del partido y para presentarle a Venezuela una herramienta que conduzca a la salida, repito, pacífica, electoral. Es la única ruta que debemos aplicar los venezolanos de bien, los venezolanos que sabemos que no tenemos armas, que nuestra forma de expresarnos y de tener la solución probable, posible y real para los venezolanos tener una Venezuela distinta, una Venezuela donde todos podamos vivir mejor, es la ruta electoral. ¿Y están preparados? Estamos trabajando, sí, efectivamente, nosotros tenemos... Preparados, cuando te digo están preparados, ya están discutiendo. Por ejemplo, la candidatura presidencial está clarita, porque ya Bernabé dijo que era candidato. No lo dijo Bernabé, lo dijo el CDI. Okay. El Consejo Directivo Nacional... ¿Y nadie le está disputando esa candidatura? Mira, ¿no hay otro candidato? Básicamente sí, por allí se oye gente que dice que ellos aspiran a aplicación del reglamento que, por cierto, Emilio y estimados oyentes, compañeros, militantes y simpatizantes de Acción Democrática, aprovecho para recordar. El año, hace ya más de 8 meses, casi 10 meses, se hizo una reunión que es el Comité Directivo Nacional de Acción Democrática, CDN. Esa es la máxima instancia, más allá del Comité Ejecutivo Nacional, que es el CEN. Ese Comité Directivo Nacional hizo una asamblea masiva, una asamblea donde asisten representantes de todas las regiones, de todas las diferentes secretarías y sus burós, las secretarías administrativas, de todos los sectores que hacen vida dentro de Acción Democrática, que representan las fuerzas vivas del país. Esa reunión determinó la posibilidad, la necesidad de escoger un candidato y la propia asamblea propuso que nuestro candidato fuese nuestro secretario general nacional, recién electo como tal. Asumiendo asumiendo ese reto, que no es nada fácil, porque estar ahorita en una elección presidencial contra todos los obstáculos que sabemos existen en este país, y no solamente los obstáculos jurídicos, porque básicamente estamos asumiendo que se debe cumplir la norma, y al cumplirse la norma podemos salvar esa situación, sino los obstáculos financieros, los obstáculos comunicacionales, los medios están acaparados para ciertos temas, y no es fácil financieramente abarcar todos los 335 municipios del país con presencia permanente en los municipios y en los medios. Esa situación, repito, hace que no sea fácil asumir una candidatura, pero sin embargo nuestro compañero Bernabé Gutiérrez asumió ese reto y nosotros le acompañamos, digo nosotros, todo el cuerpo de la directiva nacional del partido, de los 59 miembros. Hicimos recientemente una reunión para compartir algunas ideas, y de los 59 miembros que conformamos el Comité Ejecutivo Nacional, asistimos 49 personas de ese Comité Ejecutivo a darle nuestro respaldo al compañero de Bernabé por escrito. De los 25 seccionales, porque en Oriente está Cumaná y Carúpano como seccionales de Acción Democrática, están 19 secretarios generales y administrativos, y organización, acompañando la propuesta de Bernabé Gutiérrez. Y esto te lo digo porque sí se sabe, es ya también público notorio y comunicacional, que algunos compañeros dicen que ellos aspiran que se apliquen uno de los artículos que están estatutariamente establecidos para elegir la candidatura presidencial por las bases. Pero estoy haciendo referencia a aquella asamblea del CDN donde se propuso, se aprobó y se acordó, o sea, la participación del compañero Bernabé Gutiérrez como secretario, como candidato de campaña, candidato presidencial, y a partir de allí iniciamos el trabajo para hacer la campaña. Y luego fueron presentados en esa misma asamblea los estatutos que serían después llevados ante el CNE y aprobados. Es decir, se aprobó la candidatura de Bernabé en el CNE, en el CDI, y se presentaron los estatutos que posteriormente entraron en vigencia para hacer los actuales estatutos vigentes de Acción Democrática. De manera que la ley no es retroactiva. El candidato de Acción Democrática es Bernabé Gutiérrez. ¿Qué posibilidades analizan ustedes en Acción Democrática de que Bernabé cristalice un triunfo como candidato presidencial? Te hago la pregunta porque, hay diferentes sectores de oposición en diferentes posiciones. Por ejemplo, hay partidos que tienen candidatos participando en las primarias. Hay, creo que son 14 candidatos participando en unas primarias. Temas sobre los cuales también hemos conversado muchísimo en este programa: candidatos inhabilitados, candidatos habilitados. Hay partidos de oposición que dicen que van a apoyar al que no tienen candidatos ahí, pero dicen que van a apoyar al que salga de esas primarias. Y hay partidos que tienen, es el caso de ustedes, un candidato que va directo, que no está participando en esas primarias ni está participando
esas alianzas, sino que va directo a unas elecciones contra Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú que con toda esa realidad que está pasando, cualquiera de los sectores, incluyendo a Acción Democrática, tenga una posibilidad cierta de ganarle a Nicolás Maduro? Mira, Emilio, estimados oyentes, el elector merece respeto. El venezolano merece que se le hable con la verdad. Y bien hacías tú el marco para la consulta que estás, la pregunta que estás haciendo, y nombrabas de los candidatos inhabilitados. Y es una especie de, hay que llamarlo por su nombre, de fraude al elector, cuando le ofrecen la posibilidad de que alguien pueda ser elegido como candidato, cuando después no va a poder ser inscrito ante el ente rector, que a quien le compete la posibilidad de organizar luego el proceso electoral para que pudiera ser presidente de la República. Es como comprarte un traje que luego no te puedes poner, o comprar una comida que no vas a poder consumir. Eso es atentar contra el elector. Pero bueno, hay que asumir que las personas deben tener también la madurez para entender que si una persona está inhabilitada, por las razones que fueren, no estamos hablando de que tenga razón o no el gobierno, porque las inhabilitaciones de Acción Democrática está en contra de ellas, sobre todo las inhabilitaciones políticas, cuando no tienen a lo mejor el proceso que debió haberse seguido, que no es lo que está en discusión. Pero el caso es que están algunos de estos candidatos inhabilitados, 3 por lo menos. Inclusive hay factores políticos que se mencionan allí, como organizaciones que apoyan a estos candidatos que tampoco están habilitados para poder participar en un proceso electoral. Por eso hablamos de un fraude al elector, de una mentira que se le dice a las personas que están inclusive siguiendo mayoritariamente en algunos casos esas opciones. ¿Qué va a pasar cuando esas personas no se presenten ante CNE y no se puedan inscribir? ¿Qué le van a decir al elector? Ah, ya va, no es espérate aquí, ya va, vamos a buscar otro ahí. Tráeme uno y se lo ponen allí. Entonces, la gente va a asumir de manera autónoma o automática, perdón, ese candidato que se ponga sin conocer cuál es su perfil, cuáles son sus propuestas, ni cuál es la posibilidad que tiene. Cuando me pregunta respecto a cuál es la posibilidad de Acción Democrática, pues sí, Acción Democrática es un partido con trayectoria, con casi 82 años de historia, próximos a cumplir en el mes de septiembre, y hemos sido gobierno, tenemos historia y tenemos la capacidad y la experiencia para obtener para hacer una opción en Venezuela para conducir al país hacia a la recuperación del desarrollo donde nunca debemos salir por las razones que tenemos también conocidas y vividas. Asumiendo que desde Acción Democrática tenemos esa posibilidad cierta de asumir una candidatura, Bernabé siempre lo dijo, Bernabé siempre solicitó la realización de una consulta, independientemente que fuera a través de primaria, a través de encuestas, a través de acuerdos, inclusive, pero que se hiciera la posibilidad de construir una candidatura entre todos. El proceso que se está llevando actualmente y que se supone que debería hacerse el 22 de octubre, es un proceso totalmente excluyente. Ellos decidieron que no podían participar todos los que quisieran, sino quienes ellos decidieran que tenían la aureola lista para ser santos y poder asumirse como posibles aspirantes dentro de esa elección primaria. Dentro de esa elección primaria, entonces, no todo el que quiere participar participa y no todo el que participa puede ser candidato. Entonces, es una situación que es, si se quiere, una manera también de desmotivar al final, porque cuando estos candidatos, si ganan, no puedan participar, los electores que están aferrados a esa opción, ¿van a participar por el candidato que le pongan o van a dejar de participar en una elección? Entonces, ¿quién está jugando con el gobierno? ¿Quién está jugando nuevamente a la desmotivación, a la abstención, cuando sabemos que la necesidad es que los electores venezolanos participemos de manera mayoritaria abrumadora? Y sin ir tan lejos, matemáticamente, tú decías, el rechazo del régimen es tan grande que no llega ni siquiera a 20%. Y si participa la mayoría de los venezolanos, independientemente de la cantidad de candidatos que exista en la oposición, y los venezolanos deciden, como decía nuestro candidato Bernabé Gutiérrez, la administración del voto, electoralmente la posibilidad de ganar es inmensa. Pero eso sí, con la votación mayoritaria, con la participación mayoritaria. Por eso el llamado desde Acción Democrática, y que aprovechamos estos micrófonos para reiterar, es que los venezolanos salgamos a votar el día que convoquen elecciones. Nuestra arma es el voto, y la posibilidad de recuperar la Venezuela que queremos y la Venezuela que merecemos es electoral. Ahora fíjate, tú hablaste de que es un fraude, porque están participando candidatos inhabilitados y una serie de razonamientos que estás haciendo. ¿Qué posibilidades ciertas hay que suspendan las primarias? Ahí hablan de un amparo que introdujo un candidato que se llama Luis Ratti, porque precisamente dice que
que hay candidaturas que al final no van a poder inscribirse, que eso es un fraude. ¿Tú crees que el TSJ, que eso sea una carta, efectivamente, que el chavismo tenga bajo la manga para suspender? Pues que el chavismo no va a querer que salga un candidato de unas primarias. El chavismo va a tratar de impedir eso está claro, ¿no? Emilio, mira, estimados oyentes, el proceso que se está llevando o que se aspira a realizar conlleva consigo una serie de aspectos que son lógicamente imposibles de realizar. Fíjate tú el problema que ha traído solamente con la selección de los posibles centros de votación. Obviamente, al ellos no querer que participe el CNE, porque allí hubiese sido de una vez el filtro para decir no puede participar porque ante el CNE no se iba a poder inscribir ninguno que estuviera inhabilitado. En esa opción, teniendo entonces, quitaron ellos mismos la posibilidad de participar, de que el CNE estuviera de una vez como organizador de ese proceso interno, de ese grupo de personas y de factores de la oposición. El momento en el que ellos deciden que no puede participar, o sea, en el momento que se determina que el CNE no va a ser el ente que va a regir ese proceso, tampoco los centros electorales del CNE van a ser donde va a ser el proceso electoral. Entonces, electoralmente, la cantidad de centros que existe en el país, formales, ya históricamente utilizados para estos fines, no va a poder ser el mismo que va a ser que va a utilizarse para este proceso. Es que ni siquiera van a ser los mismos centros, ni siquiera van a ser colegios, ni siquiera van a ser instituciones que tradicionalmente, repito, han sido centros electorales. Entonces, eso en principio ocasiona una incertidumbre del elector, pero más allá. Ok, pongamos que los centros electorales son las plazas, en medio de la calle, por ejemplo, o las casas de habitación y de residencia, de propiedad de algunas de las personas que están involucradas en este proceso, pues están en su derecho de utilizarlas para lo que ellos deseen, son sus propiedades, como decía. Pero el hecho de que al final se determinen cuáles van a ser los centros de votación, la otra pregunta es cómo va a conocer el elector cuál es el centro que le va a hacer donde puede ejercer su derecho. ¿Ok? Es también una situación bien cuesta arriba. Se habla o se oye hablar de la nucleación de centros. Entonces, ¿dónde van a estar nucleados esos centros y qué cantidad de personas va a poder ejercer el voto? Claro. Lo otro que se escucha decir es que los centros de votación o los lugares que han sido seleccionados para que se ejerza esa opinión, porque el voto es una manera de opinar, están en determinados sectores. O sea que sigue siendo un proceso excluyente. Sigue siendo una manera una forma de defraudar al elector, porque quienes están a lo mejor motivados para escoger un candidato a través de un proceso de consulta primario, pues no van a poder a lo mejor participar porque a lo mejor le va a quedar muy lejos del centro, o a lo mejor no van a estar dispuestos en ese día para movilizarse. Entonces, sigue siendo un proceso excluyente, repito, sigue siendo una alternativa que no es real y que no va a hacer el gobierno, tal vez, quien al final diga que por una medida judicial o del TSJ impida la realización de las elecciones. Es de una vez el mismo proceso. Ya quien fungía como vicepresidenta de esta comisión renunció porque las condiciones eran realmente imposibles de realizar. Así que no es el propio régimen el que está jugando al saboteo de este proceso electoral, sino que se intentó hacer un proceso que no es realizable logísticamente y que luego va a tener que ser reconducido, digamos, de alguna manera. ¿Y tiene Bernabé alianzas? Acción Democrática participó en las elecciones del 21 de noviembre en una alianza democrática que tenía acuerdos con COPEI, Cambiemos y otros partidos. ¿Tiene el aval, el respaldo Bernabé Gutiérrez de esos otros partidos o de otros partidos? Mira, más que el aval de los otros partidos, es la posibilidad cierta que todos estos partidos fortalecidos puedan conformar o llegar a un acuerdo que permita candidaturas nuevamente en alianza. Candidaturas que en unidad justamente le presenten una alternativa de soluciones al país con programas de gobierno que permitan opciones, planes justamente que reactiven la economía, que podamos recuperar el poder adquisitivo, que podamos tener efectivamente los profesionales de la salud, de la educación, todos los trabajadores en una
posibilidad de tener la remuneración correspondiente al ejercicio y al esfuerzo que se hace y al valor que tienen sus profesiones en nuestro país, y que podamos tener la reactivación justamente de la maquinaria económica y empresarial para poder tener mejores fuentes de empleo, para que los venezolanos que están afuera regresen, y que a través de esta opción que se una las diferentes fuerzas que quizás las mismas que estuvieron en 2020, 2021 puedan correlacionarse nuevamente, o tal vez otras que se sumen, y tener entonces la opción candidatural que permita desde la plataforma, a lo mejor no la alianza como ahorita se llamó, sino a lo mejor alguna otra denominación, pero desde una plataforma de consenso entre partidos podamos tener candidaturas que se vayan fortaleciendo. 1:29 minutos. Bien, Elvi, vamos a ir a un corte de publicidad. Y al regreso yo quiero que tú me des argumentos. ¿Por qué, como decían el eslogan hace tiempo, por qué con AD se vive mejor? Porque mucha gente, eso es lo que quiere. ¿Cuántos días de programa tenemos para dar una respuesta? Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Hoy con Vianel Bisojo, que nos va a decir por qué con AD se vive mejor. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 1:33 minutos, estamos de regreso conversando con Emilio. Hoy con Vianel Bisojo, ella es secretaria política nacional de Acción Democrática. También es diputada a la Asamblea Nacional. Y dejábamos una pregunta al aire, Vianel. ¿Con AD se vive mejor? Sin dudas, totalmente sí. Acción Democrática, y te preguntaba cuántos días íbamos a tener para darte esa respuesta, porque Acción Democrática tiene 82 años de historia. Acción Democrática es una organización que nació para hacer gobierno y tiene vocación de gobierno, de manera que por eso trabajamos para el fortalecimiento del partido estructuralmente y desde nuestras bases y militancia, nuestros programas, nuestras propuestas al país. Y por supuesto, porque con AD se vive mejor, está demostrado en la historia. En Acción Democrática, para empezar con nuestros orígenes, pudiéramos recordar, por ejemplo, la participación en el derecho al voto de quienes no sabían leer y escribir, porque antes eso era excluyente. El derecho al voto de la mujer también fue dado por Acción Democrática, y no como se ha hecho creer que esto es nuevo. Esto viene desde nuestros orígenes, nuestra historia de partido. Es Acción Democrática quien le da el derecho al voto a la mujer. Acción Democrática creó programas como, por ejemplo, la masificación de la educación es producto de Acción Democrática, escuelas en todo el país. Las becas del Gran Mariscal de Ayacucho, que fueron un programa que indiscutiblemente le dio a este país la modernidad que a través de la formación, capacitación profesional de en diferentes áreas de venezolanos que fueron a fortalecer sus estudios en otros países y que vinieron a desarrollar su ejercicio profesional en Venezuela para fortalecerla. Tenemos obras de infraestructura de autopistas, hospitales, escuelas, universidades que fueron construidas por gobierno de Acción Democrática en todo el país. Eso sigue siendo una manera de recordar por qué con los ADECO se vive mejor. El hecho de que los venezolanos tengamos o querramos volver a tener la remuneración salarial producto del ejercicio laboral correspondiente, fueron experiencias que lo vivimos con los gobiernos de Acción Democrática que hoy no tenemos. Los mismos jubilados y pensionados, es un mito que se dice que los jubilados y pensionados, por el hecho de tener el equivalente hoy al salario mínimo, tienen una forma de vivir mejor. Al contrario, en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, por supuesto, hay que recordarlo también, porque fueron también gobiernos de la época democrática. En ese momento, pues, se tenían un porcentaje, los jubilados y pensionados ganaban un porcentaje de su salario, pero la pregunta es, ¿qué podían comprar entonces? ¿Y qué pueden comprar ahora con los sueldos o con el monto de las pensiones? Entonces, el hecho de que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de tener viviendas porque había créditos habitacionales, de tener salarios dignos, de tener posibilidades ciertas del acceso a la educación gratuita y de calidad,
el hecho de que el ejercicio profesional fuese respetado, porque las personas pudiésemos, los venezolanos, capacitarnos y ser profesionales en escuelas públicas desde el nivel de preescolar, básica, media, diversificada y educación superior o universitaria, como antes se llamaba superior, el hecho de que los venezolanos pudieran ejercer sus profesiones en el país y tener con ellos la posibilidad cierta de tener una mejor calidad de vida. Hoy los venezolanos no pueden ni siquiera aspirar a tener una pareja y comprar una nevera, porque no se puede comprar ni siquiera un celular, menos una casa, un carro. Esas son aspiraciones que los venezolanos hoy día no pueden tener, porque el hecho de trabajar no implica que puedas tener el ingreso suficiente para poder vivir de la manera que corresponde a un profesional. Por eso con los ADECO se vive mejor y volveremos a vivir mejor con un gobierno de acción democrática liderado por Bernabé Gutiérrez, que es una persona que tiene el perfil para ser el candidato por la experiencia que tiene, por el ejercicio gubernamental, por el ejercicio desde el mismo partido que le confiere la capacidad de organización que tuvo tanto tiempo desde esa secretaría, y la necesidad que tenemos en este país justamente, no solamente de que podamos ganar las elecciones y que con ADEC se puede hacer con la convergencia de todos los venezolanos, porque la mayoría de los venezolanos no es militante de ningún partido, pero con el conocimiento de que el perfil que tiene Bernabé Gutiérrez le permite no solamente ganar las elecciones, sino cobrarlas, porque se ha dicho también que el mismo que en algún momento dijo que ganó las elecciones y no la cobró porque le dio miedo. Bernabé tiene la capacidad de ganar, de cobrar y de ejercer el gobierno, porque el ejercicio del gobierno, si las elecciones son en el 2024, va a corresponder con solamente el poder ejecutivo en manos de la oposición, y los otros poderes van a estar en manos del propio régimen. Ahora viene, Luis, ¿qué errores desde hace 23 años y con el surgimiento de Chávez, mucha gente dejó de seguir a ADECO Pay por errores que cometieron? Y bueno, y se montó en una aventura que bien caro que nos ha salido. Cierto. ¿Qué errores identificas tú cometió tu partido en esa época para que eso ocurriera? ¿Y qué están haciendo para demostrarle a la gente que eso no va a ser igual en este momento? Si pudiéramos decir o reconocer alguna falla, fue justamente quizás el haber dejado de escuchar, el haber dejado de oír al soberano, que implica ese alejamiento. Causa que trajo como consecuencia justamente la pérdida del gobierno, y que lamentamos todos, porque luego vinieron opciones más jóvenes, digamos, noveles, de personas con a lo mejor menos edad, con a lo mejor ninguna experiencia, porque si bien podemos decir que los gobiernos de Acción Democrática y COPEI fueron quienes, o los partidos de Acción Democrática y COPEI fueron quienes ejercieron gobierno, hay muchos partidos nuevos que no saben lo que es gobernar, por lo menos no presidencialmente. El ejercicio de la presidencia no es lo mismo que ser un gobernador, un alcalde, un concejal o un diputado inclusive, porque son funciones muy distintas. Entonces, esa necesidad o esa experiencia que luego vivimos apoyando otras candidaturas justamente, y no candidaturas propias de Acción Democrática, seguir a otros candidatos que a lo mejor por ser figuras quizás frescas, quisimos apoyarlos para renovar esos liderazgos, esa experiencia, como tú bien dijiste, pues no nos trajo ningún tipo de resultados buenos, y justamente es lo que queremos hoy rescatar y recordarle a los venezolanos la necesidad de que está Venezuela en un momento tan difícil y tan importante, que es que una persona con experiencia suficiente pueda asumir el gobierno, y con ese liderazgo y esa capacidad y ese conocimiento por experiencia puede hacer un ejercicio gubernamental adecuado para conducir a Venezuela en una transición, porque lo que podía estarse en vistas de ocurrir es la transición desde esta destrucción gubernamental al camino, a conducirnos al camino del desarrollo y el progreso en Venezuela. Mira, por ahí hay un candidato, se llama Carlos Prosperi, que dice que es el candidato de Acción Democrática. Eso no crea confusión en los ADECO. Que bueno, mira, yo soy el candidato de Acción Democrática, yo soy el verdadero. Y entonces tú acabas de decir, mira, aquí no hay dos, aquí hay una sola, y que somos nosotros porque nosotros tenemos la tarjeta. Pero al final del día, el electorado ADECO está oyendo dos discursos. ¿Qué hace ese elector? ¿Qué sientes tú que hace la gente, y si eso los afecta a ustedes en que ese logro de Bernabé no se disperse en otro lado, en esa confusión? Voy a empezar por una frase que te voy a decir ahorita y te voy a decir al final de la intervención. ADECO vota blanco.
Y fundamentalmente, si ese señor está diciendo que él es candidato de Acción Democrática, le está haciendo propaganda de Acción Democrática. Pero debo aclararle a él, nuestros escuchas, a nuestros simpatizantes militantes, a la población en general, que no hay candidato de Acción Democrática participando en ese proceso que se llama, ese proceso excluyente que se llama primarias, o que ellos llaman primarias, o unas elecciones internas de ese grupo, donde ni tiene tarjeta Prosperi, ni tienen tarjeta ninguno de los otros, muchos de los otros candidatos, porque los partidos a quien están diciendo que representan, o bien no lo representan realmente, porque no tienen representación en la Acción Democrática. Fíjate que antes aparecían con un color negro, ahora volvieron a cambiar al blanco. O sea, total que ellos ni ellos mismos saben para dónde es que están haciendo, realmente están haciendo la publicidad a nuestros símbolos, ¿cómo se llama? Al escudo del propio partido y a nuestros colores. Pero esa publicidad gratuita que le están haciendo debería redundar en la búsqueda del elector de la tarjeta blanca en el tarjetón cuando corresponde a una elección presidencial. Y justamente esa persona no va a ser el candidato que va a representar en un proceso real, en un proceso de elección verdadero a Acción Democrática. El candidato de Acción Democrática es José Bernabé Gutiérrez Parra, hasta que se decida, a lo mejor en una alianza, como estábamos comentando en algún momento, quien pudiera ser, inclusive pudiera ser candidato no solamente de Acción Democrática, sino de algunos otros factores. Entonces, esta posibilidad de que el elector esté confundido debería cerrarse hasta el 22 de octubre, porque el 22 de octubre debe terminar en Venezuela esa búsqueda de protagonismo con símbolos que no le son propios, y además buscando la representatividad de una tarjeta distinta que no es la de ADECO. ADECO vota blanco, y a la tarjeta blanca vamos a votar por un ADECO. ¿Cuál es el perfil que tú sientes debe tener el próximo presidente de la República? Sea Bernabé o sea otra persona. ¿Cuáles son las características en virtud de la Venezuela que estamos viviendo en este momento? Conciliador, unificador, capacitado para gobernar. Y cuando digo la capacidad para gobernar, no digo que tiene que saber de todo, porque nadie tiene la capacidad de conocer en todas las áreas, porque debe saber rodearse de los mejores, de los mejor preparados, para que puedan conducir las diferentes áreas del quehacer en Venezuela. Pero sí debe ser un gerente, una persona con la capacidad demostrada de poder asumir retos como el que se presenta. Por ejemplo, vamos a estar enfrente de poderes como el poder judicial, el poder electoral, el poder, la propia Asamblea Nacional, en manos de fuerzas distintas a la que va a tener o la que debería tener el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese presidente debe tener la posibilidad no de guerrearse con todo el mundo, al contrario, de ser conciliador y de unir no solamente a las fuerzas opositoras, sino a aquellos que en algún momento estuvieron del lado de las filas del oficialismo, justamente por la decepción de que en algún momento Acción Democrática y Copey no le dieron las respuestas que ellos necesitaban, y que justamente buscaron otras alternativas que hoy podemos decir o lamentarnos en ver que no fueron justamente lo que pudieran haber sido, y que justamente la necesidad de volver a aquellas opciones que le pudieran dar al venezolano una mejor calidad de vida están en las filas de Acción Democrática y en las fuerzas que deben unir democráticamente a los venezolanos para devolvernos a través del voto esa mejor Venezuela para todos. ¿Y qué posibilidades tendrá ese presidente? Fíjate, mira la Venezuela que tenemos ahorita. Te voy a hablar de la inflación, que es una de las cosas que más nos preocupa, porque el salario, hasta los que ganan en dólares, todos los días ganan menos. Sí. Porque el dólar, aquí descubrimos la fórmula para devaluar hasta el dólar. En Estados Unidos tiene una inflación de 8% anual, y bueno, están muriendo, pues, porque tienen inflación de 8% anual, y están creando, bueno, ya hasta la tienen controlada, ya la bajaron a 6%, pero yo no sé cuántas medidas porque es una cosa que está afectando. Bueno, 6% fue la inflación en Venezuela en julio. En junio fue 6%, 6,2%, en mayo fue 5%, en abril fue 3,8%. En fin, la información que da el Banco de Venezuela, que ahora la está dando, ni siquiera daban eso, como que se escondiendo la inflación, y no va a ocurrir. El Banco Central de Venezuela informó que la inflación hasta julio, estamos en agosto, tienen al cierre de julio, alcanzó 121%.
21% es más del doble. O sea, si algo costaba $5, ahora cuesta 10. En este año, se duplicaron los precios. Bueno, más del doble, en cualquiera de los casos. Hay posibilidades ciertas de que otro gobierno ciertamente pueda controlar esto, o esto es un tema que ya se escapó de las manos, no importa quién gobierna, o sí importa quién gobierna. Claro que importa, Emilio, justamente. Quien gobierna es justamente la cara visible en Venezuela y ante el mundo de cuál es la perspectiva que se tiene para el país. Quien gobierne es quien va a decirle al mundo cuáles van a ser sus políticas para hacer negocios. Y cuando digo hacer negocios, sin el menor miedo del mundo, porque hacer negocios significa comprar, vender, asumir posibilidades o condiciones que beneficien a ambas partes. Y cuando digo ambas partes, al que vende y al que compra. Y hablo de comprar y vender porque en Venezuela tenemos que asumir una necesidad de compra y venta porque no hay producción. Pero tenemos, para solventar las necesidades básicas inmediatas, hay que comprar, a comprar afuera, básicamente. Y los que están afuera no quieren comprar a quienes están ahorita al frente porque perdieron la capacidad de confianza. Y entonces ese término tan importante y tan necesario es fundamental en el burgomaestre nacional. Debe ser una persona que genere confianza. ¿Cómo se genera confianza? Voy a eso, que le genere confianza al inversionista porque no vaya a conducir al país hacia una ruta de expropiaciones, de ilegalidades o de leyes que justamente cohíban o coarten la posibilidad de desarrollo. Al contrario, deben promoverse y desde el Ejecutivo eso se puede hacer, aunque es la Asamblea Nacional quien aprueba y construye las leyes, es el Ejecutivo quien le da justamente el último visto y el ejecútese a esas leyes. Y ese Ejecutivo debe promover las leyes que permitan la reactivación económica, la inversión económica, la seguridad financiera a todos estos inversionistas para que traigan esos capitales al país y que esos capitales reactiven el aparato productor de Venezuela, las fuentes de empleo, la inversión y la producción, que el consumo es, al final de cuentas, estas leyes de la economía, que son la oferta y la demanda, lo que provocaría entonces la disminución del costo de las cosas. Al final, cuando tenemos mucha demanda y hay quien compre, entonces podemos tener mejores precios. Así de sencillo. Y tiene Bernabé Gutiérrez un plan bandera, que tú digas, Vianelvi, bueno, mira, mi plan es este. No sé, un plan económico, un plan de seguridad, un plan de vialidad, algo bandera. ¿Lo tiene Bernabé? Estamos trabajando justamente en esa consulta, Emilio. Desde hace algunos meses se nombró una comisión de justamente aquella persona que tú decías que está diciendo que él es candidato por allá. Bueno, él asumió la responsabilidad de construcción de un plan de gobierno que nunca puso ni una letra en la mesa para conocer cuál fue ese trabajo. Lo que obligó justamente al equipo de serio que está al frente de este comando de campaña a hacer la consulta justamente en todo el país, y es el trabajo que estamos haciendo ahorita por los diferentes seccionales para determinar no solamente cuáles son los problemas los conocemos. Y la idea no es decirle a la gente o repetirle a la gente el problema que tiene, sino cuáles son las soluciones que le vamos a promover desde el gobierno nacional para que el venezolano pueda tener una mejor calidad de vida, de servicios, de oportunidades, de educación, de salud, de generación de empleos, porque eso es fundamental para la reactivación del poder adquisitivo del venezolano. Ahora, fíjate, este gobierno dice que todo eso que tú estás diciendo no se puede lograr por culpa de los gringos, por las sanciones, no es por culpa de ellos. No es porque ellos no sean gerentes, ni porque ellos no puedan resolver esos problemas, sino por las sanciones. Las sanciones son los culpables de que no haya agua, no haya luz, o se vaya el agua y se vaya la luz. No es que no hay, pero bueno, aunque hay muchos sectores que no les llega, bueno, de meses, ¿no? Pero bueno, que se vaya continuamente el agua, que no haya inversión en agua, en Hidrocapital, que no haya inversión en Corpoelec, y entonces se nos esté yendo la luz, el agua, que no haya luz, que no haya... Entonces, ¿qué opinión te merece a ti eso sobre el tema de las sanciones? Porque yo veo que las sanciones de verdad afectaron al pueblo, mucho más que afectaron a los gobernantes. A Maduro no se le va ni el agua, ni la luz, ni le falta comida, ni nada de eso. Ni a ninguno del entorno del gobierno. Tienen de todo, tienen todo. Pero eso es verdad. Pero si bien eso es verdad, es que antes de las sanciones esa realidad también existía. También se iba la luz, también se iba el agua. O sea, aquí, por ejemplo, el problema de Nueva Casarapa, que nosotros hemos tenido como bandera,
el tema del problema de Nueva Casarapa con el agua, por ser una urbanización gigantesca, que pagan como 28 sectores que hay ahí en Nueva Casarapa, que pagan más de $1.000 cada uno en agua mensualmente. Son más de $30.000 paga. Más de $30.000 se pagan en Nueva Casarapa. Que me lo confirmen, pues que me digan que no es así, para que ustedes como los vecinos pueden confirmarles esto. Pagan en agua en su conjunto. Si eso se reinvirtiera en Nueva Casarapa, bueno, ya le hubieran resuelto el problema, pero hace rato. Y ya con ese mismo dinero pudieron resolviendo otros problemas. Pero no hay agua en Nueva Casarapa por las sanciones, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué opinión le merecen a ustedes este tema de las sanciones? Mire, eso lo hemos debatido bastante en el seno de las reuniones ejecutivas de ADE. Las sanciones, Acción Democrática no está de acuerdo con las sanciones. Obviamente, ¿por qué no? Porque las sanciones justamente no afectan a quienes son objeto de ellas, porque inclusive son sanciones personales, por situaciones de violación de derechos humanos inclusive. Entonces, esas sanciones no van a limitar la posibilidad de vida o de gastos que puedan tener esos funcionarios, esos altísimos funcionarios, pero sí afectan a los venezolanos, porque además de permitirles una excusa, pues limitan la posibilidad de crédito y de negociación de Venezuela con países que producen bienes y servicios que sí nos hacen falta. Ahí tenemos a Cuba, después de más de 60 y casi 65 años o 65 años sancionados, están en situación en la que no permiten el desarrollo y que los cubanos tienen una calidad de vida ínfima, que no dista mucho la calidad de vida de venezolanos de la calidad de vida de nuestros hermanos cubanos. Pero en Venezuela, la necesidad de hacer un cambio de gobierno justamente promovería la confianza, decía ya antes, del inversionista para una mejor calidad de vida. Las sanciones no son la solución, porque además la corrupción, que es la que ha afectado sí ciertamente la posibilidad del mejoramiento de los servicios, porque el hecho de los ingresos que Venezuela tuvo en el mejor momento de la producción petrolera no fueron invertidos para la calidad de vida de los venezolanos, sino que fueron apropiados indebidamente, como entre ellos han ocurrido escándalos que se han dicho, han pasado por debajo, se han metido bajo la alfombra y que no han sido sancionados debidamente. Entonces, justamente recientemente se oyó de un escándalo inmenso de corrupción en producto de negociaciones en PDVSA que se dejó hasta ahí, no se supo hasta dónde llegó la posibilidad de sanciones de sanciones legales, digo, internas del poder público y judicial de nuestro país, que pudiera aleccionar o por lo menos dar una demostración de que quienes están en el gobierno tienen intenciones de cambio, intenciones de mejorar y de acabar con la corrupción que ha sido bandera de este gobierno. Por lo tanto, la calidad del gobierno ha mermado, la calidad de vida de los venezolanos ha mermado, la calidad de los servicios ha disminuido, la calidad de la educación, porque no es nada más la infraestructura de las escuelas y de los hospitales, es la calidad de los profesionales que ya no los tenemos porque se han ido, es la calidad de egresados que obtienen los títulos de educación, que de verdad han tenido una calidad de estudios pésima en el tiempo y en la efectividad, y entonces tenemos una Venezuela limitada en la posibilidad de desarrollo. Entonces no son las sanciones las que han afectado al país, más sí es la corrupción que nos lleva en esta situación de crisis y de deterioro incalculable. Bien, Elvis, un mensaje final. Ya se nos acaba el tiempo, quedan un par de minutos. Un mensaje final, siempre se lo pido a mis invitados porque yo quiero esta sea una ventana de esperanza. Yo quiero venderle a la gente de que sí es posible, que esto que estamos viviendo, la gente tiende a acostumbrarse, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar el pipote de agua a las 3 de la mañana allá abajo para poder tener agua en la casa. Que se vaya la luz 2 o 3 veces al día, eso es normal, déjame estar prevenido para cuando venga. Que haya inseguridad, bueno, mira, hay que enrejarse, tú sabes, pero es normal. Y yo le quiero vender a la gente que eso no es normal, que tiene que haber un cambio, que esta no es la Guarenas que nos merecemos, no la tenemos. La Miranda que nos merecemos, no la tenemos. La Venezuela que nos merecemos, no la tenemos. Danos un mensaje de esperanza de que en verdad, bueno, en el año 2024, ya 24 años suficientes, el año 2024 vamos a iniciar un camino distinto, un camino que nos lleve hacia una luz, un camino que nos lleve hacia la prosperidad
donde la gente tenga un sueldo digno, donde la gente pueda volver a tener sus utilidades y una mensualidad y gastar su dinero en el supermercado que le dé la gana y no vivir de una bolsa CLAP, que si no haces lo que te pidan, entonces te amenazan con quitar la bolsa CLAP como herramienta de amenaza. Que hay una Venezuela que sí es posible. Eso es así, Emilio. Me encanta esa opción que planteas y ese escenario que debemos visualizarlos. Los venezolanos tenemos la oportunidad de tener una Venezuela distinta, de asumir una situación país que nos dé la posibilidad de tener la calidad de vida que merecemos los que estamos al frente de una o en una etapa de vida del ejercicio profesional que cumplimos y que estamos poniendo al servicio del país. Le ofrecemos a los venezolanos la oportunidad que a través del voto, de la herramienta que tenemos los venezolanos en la mano, podamos asumir esa oportunidad de que masivamente voten por quien considere usted que es la mejor opción, pero acudamos a votar, porque las matemáticas no van a fallar en este sentido. La lógica nos dice que el 80% es más que 20. Vayamos a votar, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a quienes tienen a la familia afuera, porque ellos no van a poder ejercer el voto desde donde están. Asumamos la oportunidad por ellos, tomemos la opción del voto como la alternativa que nos va a permitir salir de esta crisis, construir una Venezuela posible, transitar por el cambio que no va a ser fácil ni va a ser inmediato, pero va a hacer que Venezuela y los venezolanos tengamos una vida distinta, digna y merecida por la calidad que tenemos que construir entre todos y que entre todos podemos hacer que Venezuela sea ese país que nosotros vivimos, porque tuvimos tú y yo la oportunidad de vivirlo, y a lo mejor los muchachos que están aquí acompañándonos en estudios, que son con muchísima menos edad que la nuestra, no han tenido la oportunidad de conocer sino por referencia. Esa Venezuela donde, como tú decías, podemos comprar viviendas, podemos tener servicios, podemos tener la calidad de vida entre los venezolanos, podamos hacer que esas fronteras que se abrieron por diferentes caminos para hacer que los venezolanos se fueran, se abran para que los venezolanos retornen a construir país, a fortalecer sus familias en este país, porque muchos han hecho raíces en otros lugares que no los vamos a volver a ver porque ya están sembrados en otras tierras, que están recibiendo los beneficios que los venezolanos pueden traer a su propia tierra. Venezuela va a ser un país distinto, porque entre todos lo vamos a construir, no solamente los que estamos en oposición, sino los que en algún momento se asumieron que el régimen que actualmente está gobernando en Venezuela era la posibilidad que ellos podían tener, y están claros y vivieron por experiencia que esa no es la ruta. La ruta es electoral y la ruta es democrática. Con Acción Democrática volveremos a vivir mejor, y con el voto por Bernabé Gutiérrez tendremos esa Venezuela que todos queremos y merecemos. Muchísimas gracias a Vianel Bisojo, secretaria política nacional de Acción Democrática. Con esas palabras nos despedimos, recordándoles que en la dirección de la estación estuvo el licenciado Alexis Castro, en los controles Ángel Gómez, en la producción Adima Conde, en la transmisión YouTube 9 Perdomo, en la postproducción Stephanie Ducci, quien les habla Emilio Materán, invitándolo para el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Gracias. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.